Lucas llegó a la pequeña aldea cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los pinos que abrazaban la región. El aire fresco olía a tierra húmeda y hojas caídas, y un silencio casi reverente cubría las calles empedradas. No era el tipo de lugar que uno visitaba por casualidad. Pero los rumores que había escuchado en la ciudad lo habían traído hasta aquí, historias inquietantes sobre una anciana solitaria, conocida como Dona Clara, que vivía en una casa vieja y desgastada al borde del pueblo. Decían que ella atraía a perros callejeros y que nadie sabía qué ocurría con ellos después de cruzar su portón oxidado. Algunos susurraban sobre secretos oscuros, otros, sobre actos de bondad incomprendidos. Lucas llevaba días investigando, reuniendo testimonios de vecinos que preferían no hablar demasiado, o que respondían con evasivas cuando preguntaba por Dona Clara. Pero él sentía que ahí, entre esas historias fragmentadas, había algo que valía la pena descubrir. El sol bajó del todo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y la aldea se sumergió en una calma casi mágica. Al llegar a la calle donde se encontraba la casa de Clara, Lucas se detuvo frente a un portón viejo, cubierto de óxido y enredaderas. La madera de la cerca crujía con el viento, y más allá, entre sombras, se alcanzaban a distinguir los contornos de perros descansando, algunos con el pelaje brillante, otros con cicatrices que hablaban de vidas difíciles. Respiró hondo y se acercó con pasos cautelosos. Entonces apareció ella, una mujer de cabello plateado recogido en un moño apretado, con ojos que parecían guardar 1000 historias. Su figura era menuda, pero su presencia, imponente. ¿Buscas algo, joven?, preguntó con voz suave, pero firme. Soy Lucas, periodista. He venido para entender la historia de los perros que viven aquí, con usted, respondió él, tratando de que su voz sonara amistosa pero sincera. Dona Clara lo miró un instante en silencio. Luego, como si sopesara si debía confiar en él, asintió lentamente. Pasa. Hay mucho que contar, pero nada es lo que parece, dijo mientras abría la puerta de la casa, que chirrió como un suspiro viejo. Adentro, la casa estaba llena de libros, plantas en macetas de barro y retratos antiguos que mostraban generaciones pasadas. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fue la forma en que los perros, varios de ellos, se acercaron a la mujer con una mezcla de respeto y cariño. No eran perros comunes, pensó, pues ninguno mostraba signos de miedo o agresividad. En cambio, había una calma extraña, como si supieran que estaban en un lugar seguro. Dona Clara lo condujo hasta una pequeña sala donde una lámpara de aceite lanzaba una luz cálida y tenue. Se sentaron frente a frente y, por un momento, el silencio habló por ellos. Luego ella comenzó a relatar. Estos perros no llegaron aquí por casualidad, dijo con voz pausada. Llegan porque sienten que este es su refugio. Porque necesitan algo que nadie más les ofrece. Y yo les doy eso que buscan. Lucas la escuchaba con atención, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Pero sabía que había algo más, algo oculto tras esas palabras simples. Antes de que pudiera preguntar, un aullido profundo resonó en la noche, haciendo eco entre los árboles y las casas. Los perros levantaron la cabeza al unísono y algunos se asomaron a la ventana, atentos y alertas. ¿Escuchó eso?, preguntó Clara sin mirar hacia la ventana. No son solo perros los que rondan esta casa por la noche. Lucas se acercó lentamente y miró hacia el bosque que bordeaba la aldea. Entre la negrura, apenas podía distinguir siluetas que se movían con sigilo. El corazón le latía con fuerza. Esa noche, entendió, no solo había venido a una aldea tranquila, sino a un lugar donde el misterio y la naturaleza se entrelazaban de maneras que apenas comenzaba a comprender. Mientras la conversación continuaba, los perros parecían formar un círculo protector alrededor de la casa. Algunos se sentaban junto a Lucas, permitiéndole sentir su calor y presencia, como invitándolo a formar parte de algo más grande que él mismo. Dona Clara hablaba de cómo había llegado a la aldea hacía años, cómo había encontrado a esos perros abandonados y lastimados, y cómo poco a poco, sin explicaciones, había descubierto que algo extraño sucedía cuando los animales cruzaban su portón. No es solo un refugio para perros, murmuró con una leve sonrisa, es un santuario donde se renace. Lucas tomó nota mental, intrigado y cada vez más atraído por la mujer y sus secretos. Se preguntaba qué clase de pacto o relación podría existir entre ella y esos animales.
¿Qué historia estaba escondida detrás de esas puertas? ¿Por qué tantos en la aldea la miraban con recelo, y otros con admiración? Justo cuando pensaba en preguntar más, un ruido leve, casi imperceptible, proveniente del jardín, lo hizo detenerse. Los perros se tensaron. Lucas salió a la puerta trasera para mirar, y en la penumbra vio una figura escurridiza desaparecer entre los árboles. El viento agitó las hojas secas, y en el aire quedó la sensación de que algo o alguien vigilaba. De repente, un sonido estremecedor, un aullido largo y profundo, no de un perro, sino algo más salvaje, algo que parecía provenir del corazón mismo del bosque. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas no siempre son solo cuentos. Aquel sonido, lleno de una fuerza antigua y primitiva, le recordó que había entrado en un mundo donde humanos y bestias convivían en un delicado equilibrio, invisible para la mayoría. De regreso al porche, Dona Clara lo miró con una expresión grave y le dijo: «Si decides quedarte para descubrir la verdad, prepárate para escuchar lo que pocos quieren oír, y ver lo que muchos temen». Lucas sintió que aquella noche, al pie de aquella casa con perros y sombras, empezaba un viaje que cambiaría para siempre su manera de entender la vida, el amor y el misterio. Mientras la luna ascendía alta, iluminando el portón oxidado y los ojos brillantes de los perros, una última pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secreto escondía realmente Dona Clara, y qué papel jugaban los animales salvajes que rondaban la aldea? El periodista sabía que no había vuelta atrás. La mañana siguiente despertó con un silencio inusual. El aire estaba impregnado de una humedad densa que hacía que el bosque cercano pareciera aún más impenetrable. Lucas salió de la casa de Dona Clara con el diario antiguo que había encontrado sobre la mesa durante la noche. Sus páginas estaban amarillentas, cubiertas de letras escritas a mano que parecían contar una historia olvidada, una historia que él estaba a punto de desenterrar. Dona Clara lo observaba desde la puerta, con esa expresión que combinaba tristeza y esperanza. «Ese diario pertenece a mi abuelo», dijo con voz baja. «Él fue el primero en forjar el pacto que ahora mantiene este lugar protegido. Pero pocas personas conocen la verdad». Lucas abrió el libro con cuidado, sintiendo el peso de siglos en cada palabra. Las primeras páginas hablaban de la antigua aldea, de la armonía entre humanos y animales, y de un bosque sagrado donde vivían linces que, según la leyenda, eran guardianes de la naturaleza. Mientras leía, algo llamó su atención: una descripción detallada de un ritual en el que un grupo de perros callejeros fue recibido por un anciano, que les otorgó protección a cambio de su lealtad y vigilancia contra amenazas externas. Era una historia difícil de creer, pero las marcas en el papel y la minuciosidad del relato lo hacían sentir real. ¿Este pacto aún existe?, preguntó Lucas, mirando a Clara. Ella asintió, mirando al horizonte. «Sí, y no solo protege a los perros y a la aldea. También guarda el bosque, los linces, y lo que muchos no quieren que veamos». Durante el día, Lucas se aventuró a caminar por los senderos que rodeaban la casa. Los perros lo acompañaban, algunos jugueteando, otros caminando en silencio a su lado, como si fueran sus guardianes. Cada paso que daba lo acercaba más a ese mundo secreto que le había sido revelado. En un claro, descubrió unas huellas profundas y extrañas que no correspondían a ningún perro ni a un animal común. Eran grandes, con garras afiladas, y parecían desaparecer en la maleza. La intriga crecía dentro de él, y con cada pista, la conexión entre los perros, Dona Clara y los linces se hacía más clara y extrañamente coherente. Al caer la tarde, Lucas decidió volver a la casa, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el límite del bosque, escuchó un susurro casi humano, un aullido que no era de perro, sino más profundo, salvaje. Los perros se pusieron alerta, sus orejas erguidas y cuerpos tensos. En ese momento, un lince apareció, emergiendo de entre los arbustos con movimientos sigilosos, sus ojos brillando con una luz dorada. No huyó, tampoco atacó. Solo lo observó, con una inteligencia feroz y una calma inquietante. «¿Ves?», dijo Clara, que había llegado detrás de él sin que él lo notara. «No es solo un animal salvaje. Es un guardián, un vigilante de este pacto ancestral». Lucas sintió una mezcla de miedo y fascinación. Aquel encuentro lo hizo sentir pequeño, pero también le dio una extraña sensación de pertenencia. Esa noche, mientras los perros dormían a sus pies,
Lucas continuó leyendo el diario. Descubrió que el pacto no solo protegía a los animales y al bosque, sino que había un enemigo acechando, una compañía que quería talar la madera sagrada y convertir la aldea en un centro turístico. Esa amenaza pondría en peligro todo lo que Clara y sus animales protegían. El diario hablaba de un plan para salvar el lugar, una alianza secreta entre humanos y animales que debía mantenerse en las sombras para evitar la destrucción. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fue una anotación al final, escrita con letras temblorosas: el sacrificio es inevitable, pero la esperanza siempre renace en aquellos que creen. La pregunta que lo atormentaba era quién o qué debía sacrificarse. Al día siguiente, Lucas decidió hablar con los vecinos. No fue fácil, muchos lo miraban con desconfianza o simplemente negaban conocer a Clara o los perros. Sin embargo, un anciano, el único que parecía tener respeto y cariño por la anciana, le contó una historia que lo dejó helado. Hace años, una tormenta terrible azotó esta región, comenzó el hombre con voz baja. Fue entonces cuando Clara apareció con esos perros, salvando a los animales y a algunas personas atrapadas. Desde entonces, la gente empezó a murmurar, algunos con miedo, otros con admiración. Pero lo que pocos saben es que ella habló con los linces, y ellos prometieron proteger la aldea, a cambio de un secreto que jamás será revelado. Lucas agradeció al hombre, pero sentía que cada pieza que reunía solo abría más preguntas. ¿Qué secreto ocultaba realmente Dona Clara? ¿Cuál era el vínculo con esos linces salvajes? ¿Y por qué los perros parecían tan especiales? Al caer la tarde, decidió regresar a la casa, pero no pudo evitar notar que alguien lo seguía. Al girar, vio una sombra que desaparecía tras un árbol. Su corazón aceleró. La presencia era humana, pero el aura era amenazante. Dona Clara lo esperaba en la puerta, como si supiera lo que había ocurrido. No todos quieren que descubras la verdad, dijo, con una voz que mezclaba advertencia y desafío. Hay quienes prefieren que los perros desaparezcan, que el bosque muera, y que el pacto se rompa para siempre. Lucas sintió que estaba en el centro de algo mucho más grande que él. Pero también sabía que renunciar no era una opción. Esa noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos, los perros comenzaron a aullar. No era un aullido común, sino una llamada profunda, resonante, que parecía atravesar el alma del bosque. De repente, las siluetas de varios linces aparecieron entre los árboles, rodeando la casa con una elegancia y solemnidad que helaba la sangre. Lucas comprendió que había cruzado un umbral invisible, ya no era solo un periodista buscando una historia, sino un testigo de un pacto vivo, una batalla silenciosa entre fuerzas que pocos podían comprender. Cuando se retiró a su habitación, encontró una carta sobre la mesa, con una letra que no reconocía. La abrió con manos temblorosas y leyó solo unas palabras: el sacrificio se acerca. Prepárate para lo inesperado. En ese instante, un golpe seco retumbó en la ventana. Lucas se levantó de un salto y miró afuera, pero solo encontró la oscuridad y los ojos brillantes de los perros. Sin embargo, esa noche supo que nada volvería a ser igual. ¿Quién enviaba esa carta? ¿Qué sacrificio era el que se avecinaba? Y, sobre todo, ¿podría él ayudar a proteger a Dona Clara, a los perros y a los linces de la amenaza que se escondía en la sombra? Las respuestas, por ahora, permanecían ocultas, como el bosque que rodeaba aquella aldea misteriosa. La madrugada trajo consigo una neblina espesa que cubría la aldea como un manto de misterio. Lucas apenas pudo dormir, el peso de la carta y el mensaje críptico giraban sin cesar en su mente. ¿Qué sacrificio podría estar próximo? ¿Y quién estaba detrás de esa advertencia? Mientras los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las ramas de los árboles, una sensación de urgencia lo impulsó a levantarse. La casa de Dona Clara parecía aún más antigua bajo la luz tenue del amanecer. El silencio era roto solo por el leve susurro del viento y el ocasional ladrido de uno de los perros que merodeaban cerca. La anciana ya estaba despierta, preparando una infusión de hierbas que llenaba la cocina con un aroma cálido y terroso. No te preocupes, dijo ella con voz calmada cuando Lucas apareció en la puerta. La carta es una señal, pero no la única. Hay cosas que debes saber para entender lo que está en juego. Se sentaron frente a la mesa de madera gastada y Clara comenzó a relatar una historia que parecía sacada de otro tiempo. Hace muchas décadas,
cuando mi abuelo todavía vivía, una compañía extranjera comenzó a poner sus ojos en estas tierras. Querían talar el bosque para construir fábricas y urbanizaciones. Pero el bosque no estaba solo. Había seres que lo protegían, los linces, y había nosotros, los guardianes humanos. Mi abuelo estableció un pacto con esos animales y con los perros que vivían en la aldea, perros que otros rechazaban. Lucas escuchaba atento mientras Clara hablaba con una mezcla de melancolía y firmeza. Los perros no eran cualquiera, continuó. Eran especiales, algunos con heridas, otros abandonados, pero todos tenían un espíritu indomable. Fueron entrenados no solo para cuidar, sino para sentir el latir de la tierra. A cambio, recibían refugio y amor. Y así, juntos, protegíamos la vida que estaba en peligro. Mientras Clara hablaba, Lucas observó a los perros que dormían en el suelo. Sus respiraciones eran profundas y tranquilas, pero algo en sus ojos sugería una inteligencia superior, una conexión invisible con la naturaleza que los rodeaba. ¿Y qué pasó con ese primer conflicto?, preguntó Lucas. ¿Lograron detener a la compañía? La expresión de Clara se tornó sombría. Solo por un tiempo, respondió. Pero la amenaza nunca desapareció. Ahora, otra empresa ha vuelto, más poderosa y sin escrúpulos. Si logran arrasar con el bosque, no solo perderemos la naturaleza, sino también a nuestros protectores. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma mañana, decidió explorar más profundamente el bosque, buscando pistas que confirmaran la presencia de los linces y la posible llegada de la amenaza. Caminó con cautela entre los árboles altos, sintiendo cómo la sombra del bosque parecía envolverlo en un silencio reverente. De repente, escuchó un crujido detrás de unos arbustos. Se agachó y vio a uno de los perros, un can de pelaje oscuro y ojos brillantes, observándolo fijamente. El perro se acercó lentamente, olfateando su mano antes de sentarse a su lado. Lucas sintió una extraña conexión con ese animal, como si compartieran un secreto sin necesidad de palabras. «Ven conmigo», pareció decirle el perro. Lo siguió, atravesando senderos apenas visibles, hasta llegar a un claro donde el sol penetraba entre las hojas formando un mosaico de luces. Allí, en el borde del bosque, divisó huellas profundas y frescas. No eran huellas de perro. Eran mucho más grandes y tenían garras marcadas en la tierra blanda. Antes de que pudiera analizar más, un sonido cortante rompió el aire. Un aullido, pero no de perro. Un lince emergió de entre los árboles, sus ojos dorados brillaban con intensidad. El animal no parecía hostil, sino vigilante. Lucas se quedó inmóvil, sin poder apartar la mirada de esa criatura que parecía una mezcla entre fuerza salvaje y sabiduría ancestral. El perro oscuro gruñó suavemente, como advirtiendo a Lucas que no hiciera movimientos bruscos. El lince avanzó hacia ellos y se sentó con elegancia, observando a Lucas con una mirada que parecía leer su alma. «¿Qué quieres decirme?», susurró Lucas, casi sin aliento. El animal permaneció inmóvil, y luego desapareció en el bosque con la misma gracia con la que había llegado. El perro se levantó y lo acompañó de regreso a la casa, dejando a Lucas con una sensación de asombro y una pregunta aún sin respuesta. Al volver, encontró a Dona Clara esperándolo en el umbral. «Los linces no aparecen sin motivo», le dijo ella. «Quieren decirnos que el tiempo se agota y que debemos actuar». Esa tarde, Lucas decidió visitar a otro vecino, una mujer llamada Marta, quien trabajaba en la municipalidad y había mostrado cierto interés en las historias sobre Dona Clara y los perros. Marta era joven y práctica, pero al escuchar el relato de Lucas sobre los linces, se mostró preocupada. «Hay rumores de que la compañía ha intensificado sus operaciones», le contó. «Vienen a inspeccionar la zona esta semana. Si les damos tiempo, no habrá vuelta atrás». Lucas sintió que el círculo se cerraba. No solo era una historia para su reportaje. Era una carrera contra el tiempo para proteger un legado vivo. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el diario de abuelo de Clara, encontró una página con instrucciones para un ritual de unión entre humanos, perros y linces. Era un acto simbólico que reforzaba el pacto, pero también una llamada a la comunidad para unirse y defender lo que amaban. Sin embargo,
el diario advertía que el ritual debía ser realizado en la noche del eclipse lunar, que ocurriría en pocos días. Si se perdía esa oportunidad, el pacto se rompería y la aldea estaría condenada. Lucas sintió el peso de la responsabilidad, pero también una chispa de esperanza. Justo cuando cerraba el libro, escuchó un ruido extraño fuera de la casa. Al asomarse por la ventana, vio una figura oscura que se movía rápidamente entre los árboles. Era imposible distinguir quién o qué era, pero no parecía amigable. Los perros comenzaron a ladrar con urgencia, y los linces emitieron un aullido lejano que retumbó en la noche. Lucas sabía que la amenaza estaba más cerca de lo que pensaba, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, se preparó para lo que sería la prueba más importante de su vida: salvar a Dona Clara, a los perros, a los linces, y a todo lo que esa aldea representaba. Pero en el fondo, también sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. ¿Sería capaz de cumplir con el pacto? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar? La noche avanzaba, y con ella, la sombra de lo desconocido crecía. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Lucas decidió quedarse en la vieja casa de Dona Clara para evitar cualquier sorpresa indeseada. Afuera, los perros formaban un círculo alrededor, vigilantes y silenciosos, mientras que los linces, aunque más esquivos, parecían rondar las cercanías, sus ojos reflejando destellos de luna. La atmósfera era densa, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. El joven periodista no podía evitar sentir la mezcla de temor y asombro que lo invadía. La idea de que esos animales, especialmente los linces, estuvieran protegiendo a la anciana y a los perros no solo le parecía extraordinaria, sino también profundamente conmovedora. La conexión entre todos ellos trascendía lo común, como si compartieran un pacto sagrado inscrito en el tiempo. De repente, un ruido sutil llamó su atención. Provenía del extremo del jardín, donde los perros se habían quedado mirando fijamente. Lucas se acercó con cautela, apenas respirando, y vio como uno de los perros, el de pelaje oscuro que lo había guiado en el bosque, comenzaba a escarbar cerca del portón oxidado que daba acceso a la propiedad. Moviendo las patas con energía, el animal destapaba algo enterrado en la tierra blanda. Intrigado, Lucas ayudó a despejar la tierra, revelando un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y hojas secas. Al abrirlo, encontró dentro varios objetos: una vieja fotografía en blanco y negro, un medallón con un símbolo extraño y una carta escrita a mano con una caligrafía antigua. «Esto debe haber pertenecido a tu abuelo», murmuró Lucas, mostrando los objetos a Dona Clara, quien había salido para verlo. La anciana tomó la carta y la leyó en silencio, sus ojos humedeciéndose lentamente. «Este es el verdadero legado», dijo finalmente. «No solo un pacto con los linces, sino un compromiso con la armonía entre humanos y animales, con la protección del bosque y de quienes lo habitan. Mi abuelo quiso que este mensaje se mantuviera vivo, aunque pocos creyeran en él». Lucas sintió que el peso de la historia se hacía más tangible que nunca. Aquella carta contenía un llamado a la acción, una invitación a unir fuerzas para salvar lo que parecía destinado a perderse. Pero mientras ellos se enfocaban en el hallazgo, un sonido diferente interrumpió la calma, un ladrido agudo y desesperado proveniente del bosque. Los perros reaccionaron al instante, corriendo hacia el lugar de donde provenía el ruido, con los linces siguiéndolos a cierta distancia. Lucas y Dona Clara se miraron, sabiendo que no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Sin perder tiempo, siguieron a la manada hacia la espesura. Entre los árboles, un cachorro pequeño y tembloroso estaba atrapado en una trampa metálica, sus ojos reflejaban miedo y dolor. La escena era desgarradora, y Lucas sintió cómo se le estrujaba el corazón al ver al animal luchando por liberarse. «Tranquilo, amigo», susurró mientras se arrodillaba para examinar la trampa. «No te preocupes, te sacaremos de aquí». Con cuidado y paciencia, lograron abrir la trampa, liberando al cachorro que inmediatamente se acurrucó junto a los otros perros, recibiendo caricias y lamidos que lo consolaban. Dona Clara observaba con tristeza. «Estas trampas son puestas por los que quieren destruir el bosque», dijo. «No solo hieren a los animales, sino que intentan romper nuestra alianza». Lucas comprendió que el peligro no era solo la deforestación, sino también la violencia directa contra la fauna que habitaba el lugar. Al regresar a la casa,
decidió escribir una nota para Marta, explicándole lo ocurrido y pidiéndole ayuda urgente para detener esas prácticas. Sabía que necesitaban apoyo más allá de la comunidad, una red que comprendiera la importancia de la lucha. Mientras preparaba su mensaje, una idea comenzó a tomar forma en su mente. El ritual del eclipse no era solo simbólico, debía ser una manifestación pública de esa unión, un evento que convocara a vecinos, activistas y autoridades para mostrar que el bosque y sus guardianes no estaban solos. Dona Clara, escuchando sus planes, asintió lentamente. Será nuestra última oportunidad para que el mundo vea lo que aquí sucede. Los días siguientes fueron una mezcla de preparativos y tensión. La noticia del ritual comenzó a correr entre la aldea, despertando curiosidad y escepticismo. Algunos vecinos se mostraron reacios, otros escépticos, pero varios aceptaron unirse, motivados por el deseo de proteger su hogar. Lucas se dedicó a documentar cada momento, sintiendo que su historia había trascendido la simple investigación. Era un llamado a la esperanza y a la resistencia. Una noche, mientras repasaba sus notas, escuchó un ruido en la ventana. Al mirar, vio al lince dorado que había visto en el bosque, sus ojos penetrantes fijos en él. Era como si el animal le pidiera que no desistiera, que la lucha apenas comenzaba. Entonces, un estruendo sacudió la tierra. Vieron luces artificiales y el sonido lejano de maquinaria acercándose hacia el bosque. La amenaza ya estaba aquí, y el tiempo para salvar lo que amaban se agotaba rápidamente. Lucas comprendió que el destino de Dona Clara, los perros, los linces y el bosque estaba en sus manos, y que cada decisión contaría en esa batalla silenciosa entre la destrucción y la esperanza. ¿Serían capaces de unir fuerzas a tiempo para salvar su mundo? La noche avanzaba y, con ella, la sombra de un enfrentamiento inevitable. La llegada de la maquinaria pesada rompió el silencio sagrado del bosque con un estruendo que pareció herir la tierra misma. Lucas, desde la ventana de la vieja casa, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Afuera, Dona Clara estaba rodeada por sus fieles perros, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza que solo aquellos que han luchado mucho pueden mostrar. La anciana susurró una palabra que Lucas apenas pudo entender, ahora. El ritual del eclipse comenzó con el primer destello de la luna cubriendo el sol, tiñendo el bosque con una luz tenue y mágica. Los perros aullaban en armonía, sus voces unidas en un llamado ancestral que parecía despertar a los linces dormidos en la penumbra. Los ojos de los grandes felinos brillaban como faros entre los árboles, avanzando con una presencia casi fantasmal hacia el centro del claro. Lucas sintió que estaba siendo parte de algo mucho más grande que él, una historia tejida con hilos de magia y realidad, de lucha y esperanza. De repente, escuchó un golpe seco en la puerta. Se giró, sorprendido, y vio a Marta entrar apresurada, su rostro marcado por la preocupación y la urgencia. «Lucas, tenemos que hacer algo ya», exclamó. «La maquinaria está a solo unos metros del límite del bosque. La gente del pueblo está dividida, muchos no saben qué hacer». Sin perder tiempo, Lucas tomó su cámara y comenzó a grabar la escena, mientras Dona Clara daba instrucciones a sus perros, quienes parecían entender cada palabra como si fueran humanos. «Estos perros no son simples animales de compañía», dijo Clara. «Son guardianes de esta tierra, protectores del equilibrio. Sin ellos, el bosque estará perdido». Marta intervino con voz firme. «Tenemos que convocar a todos, hacer que la voz de la comunidad se escuche fuerte. Esta historia debe llegar a los medios, a quienes puedan detener esta destrucción». Pero en medio del caos, algo más llamó la atención de Lucas, un pequeño cachorro blanco, que hasta ahora había permanecido oculto entre los arbustos, comenzó a caminar tambaleándose hacia él. Su pelaje parecía casi irreal bajo la luz del eclipse, y en sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. Lucas agachó la mano y el cachorro se acercó, apoyando su cabeza en su palma, confiando sin reservas. «No estás solo», susurró Lucas. «Nadie aquí lo está». Mientras tanto, fuera de la casa, la maquinaria avanzaba, pero algo extraño sucedió. Los linces emergieron de la oscuridad, bloqueando el camino, sus cuerpos musculosos y su mirada fija en los operarios. Los perros se unieron, ladrando y mostrando sus dientes, una barrera viva que detuvo la máquina. Los trabajadores, sorprendidos y temerosos, retrocedieron, murmurando sobre la extraña presencia de esos animales.
Algunos miraban con respeto, otros con miedo. En ese instante, la comunidad empezó a acercarse, atraída por el ruido y la tensión. «Deténganse», gritó Lucas, saliendo al frente con Marta. «Este bosque es más tierra y árboles, es vida, es hogar de seres que merecen respeto y protección». Una mujer mayor del pueblo, conocida por su sabiduría, apoyó la voz de Lucas. «Nosotros olvidamos que compartimos este espacio con criaturas que han estado aquí mucho antes que nosotros. Es tiempo de escuchar y proteger». La multitud comenzó a crecer, y con ella la esperanza de un futuro diferente. Las autoridades locales llegaron, alertadas por la noticia, y pidieron una pausa en el trabajo para evaluar la situación. Dentro de la casa, Dona Clara observaba con ojos húmedos, sintiendo que su lucha estaba a punto de dar frutos. Los perros y linces, ahora unidos en una extraña alianza, parecían comprender la gravedad del momento. Lucas, mientras tanto, sentía una conexión profunda con el cachorro blanco. Sabía que él representaba algo especial, quizás la esperanza renaciendo en medio de la adversidad. Pero justo cuando todo parecía encaminado hacia una tregua, un fuerte ruido proveniente del corazón del bosque hizo que todos se quedaran en silencio. Un disparo resonó, quebrando la armonía de la noche, y una sombra oscura desapareció entre los árboles. Los perros comenzaron a ladrar con desesperación, y los linces corrieron tras la figura que se alejaba, una amenaza invisible que se cernía sobre ellos. Lucas miró a Dona Clara, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué significa eso?», preguntó. La anciana respiró hondo, como si cargara el peso de muchos años. «Significa que la batalla apenas comienza», respondió con voz firme. «No solo tenemos que proteger el bosque, sino también descubrir quién está detrás de estas agresiones y detenerlo antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, el cachorro blanco ladró, mirando hacia el camino por donde había huido la sombra. Lucas sintió que su historia había tomado un giro inesperado, y que para salvar a esos animales, al bosque y a Dona Clara, tendrían que enfrentarse a un enemigo mucho más cercano y peligroso de lo que imaginaban. Mientras el eclipse llegaba a su punto máximo, la luna cubría por completo al sol, y la oscuridad envolvía el claro, Lucas comprendió que esa noche marcaría un antes y un después. La unión entre humanos, perros y linces sería puesta a prueba, y solo la verdad y el coraje podrían salvarlos. ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Qué buscaba en el bosque? ¿Y cómo podrían detenerlo sin poner en riesgo a todos los que amaban? La respuesta estaba oculta en las sombras, esperando a ser descubierta. Y Lucas sabía que no podía retroceder. La historia continuaba, y con ella, la esperanza y el peligro entrelazados en un destino que parecía inevitable. «Tenemos que estar preparados», dijo Dona Clara, mientras los perros aullaban hacia la luna llena. «El bosque nos llama, y no podemos ignorarlo». La mañana siguiente al eclipse amaneció con un aire pesado, como si el bosque mismo contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Lucas despertó con la sensación de que algo en la casa de Dona Clara había cambiado, no solo la atmósfera, sino también la energía que lo rodeaba, vibrante y tensa a la vez. Al salir al jardín, fue recibido por los perros que, como guardianes, no se separaban ni un instante de la anciana. Entre ellos, el cachorro blanco seguía aferrado a su lado, su mirada profunda y serena, como si entendiera mucho más de lo que un simple animal podría comprender. Dona Clara lo miró fijamente cuando Lucas apareció, como si leyera en sus pensamientos. Su voz, a pesar de la edad, tenía la firmeza de un roble centenario. «Hoy es el día en que debemos enfrentar la verdad», dijo. «No podemos permitir que la destrucción continúe. Pero para lograrlo, primero tenemos que entender quién está realmente detrás de estas acciones». Lucas asintió, ajustándose la cámara colgada al cuello. Sabía que cada segundo contaba, que su reportaje podría ser la clave para detener el desastre. Pero también sentía una inquietud creciente, el disparo que había escuchado la noche anterior no era un accidente. Había intenciones ocultas, y alguien estaba dispuesto a cruzar cualquier línea para conseguir sus objetivos. Con la ayuda de Dona Clara, emprendieron una caminata hacia la parte más densa del bosque, donde los linces habían sido vistos con mayor frecuencia. A medida que avanzaban, el silencio era roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles.
En la lejanía, se percibía el eco de un aullido, distante pero penetrante. De repente, entre los arbustos, apareció uno de los linces, sus ojos dorados fijos en ellos. Lucas sintió un escalofrío. El animal no mostró agresividad, sino una calma poderosa, como si fuera el guardián de aquel lugar sagrado. «Son más que simples animales», murmuró Dona Clara. «Son los protectores del bosque, y están aquí para ayudar a quienes respetan esta tierra». Continuaron su camino y llegaron a un claro donde encontraron rastros recientes, huellas de neumáticos, marcas de herramientas abandonadas, y lo más inquietante, pequeñas jaulas destrozadas, señal evidente de que alguien había capturado a algunos perros. El cachorro blanco se acercó a las jaulas con tristeza, olfateando cada rincón con desesperación. Lucas tomó fotos, mientras Dona Clara recogía fragmentos de papel que estaban esparcidos en el suelo. Eran páginas arrugadas de un diario, llenas de notas y dibujos que hablaban de un plan para transformar el bosque en una zona industrial. «Esto es peor de lo que imaginábamos», dijo Lucas, mirando las palabras escritas con letra temblorosa pero determinada. «Alguien está organizando esto desde hace meses». De regreso a la casa, mientras examinaban las páginas con más detenimiento, un ruido fuerte los interrumpió. Corrieron hacia la ventana y vieron a un grupo de personas desconocidas rondando la propiedad. Parecían ser mercenarios o cazadores, con miradas duras y armas en mano. «No vinieron solo para intimidar», dijo Dona Clara, su rostro endureciéndose. «Quieren eliminar a los perros y a los linces. Quieren que nadie interfiera». Lucas sintió el peso de la amenaza. No solo estaban en juego los animales y el bosque, sino también la vida de quienes se atrevían a defenderlos. Sin perder tiempo, organizaron a los perros para que permanecieran dentro de la casa y reforzaron las ventanas con viejas tablas. Dona Clara sacó un viejo rifle, que había guardado para emergencias, y lo colocó en un rincón, lista para proteger su hogar. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo una tensión palpable. Los perros estaban inquietos, sus sentidos alerta a cualquier sonido extraño. Lucas intentó calmar al cachorro blanco, que no dejaba de mirar hacia la puerta como si presintiera el peligro. De repente, un disparo rompió el silencio. La adrenalina inundó el lugar. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente, y una sombra se movió entre los árboles cercanos. Lucas tomó su cámara, capturando cada movimiento, cada sonido. Pero mientras enfocaba, vio algo que lo dejó helado. Un hombre armado apuntaba hacia Dona Clara. «No», gritó, pero la voz fue ahogada por el eco de otro disparo. La bala rozó la madera de la ventana, haciendo astillas. Dona Clara se agachó rápidamente, mientras los perros se lanzaban hacia la amenaza con un coraje impresionante. En medio del caos, el cachorro blanco saltó entre los atacantes, distrayéndolos con su velocidad y valentía, dando tiempo a Lucas y Dona Clara para reagruparse. «Corre hacia el bosque», ordenó Clara. «Los linces vendrán en nuestra ayuda». Lucas dudó, pero al ver la confianza en sus ojos y la determinación en los perros, corrió hacia la espesura con el cachorro a su lado. El sonido de las pisadas y disparos quedaba atrás, mientras un silencio profundo los envolvía. Entonces, desde la oscuridad, emergieron los linces, sus ojos brillando con un fulgor casi sobrenatural. En un instante, rodearon a Lucas y al cachorro, formando un escudo protector. Los hombres armados, al ver a los majestuosos felinos, vacilaron, y poco a poco se retiraron, conscientes de que esa batalla no sería fácil. Cuando todo terminó, Lucas se quedó sin aliento, mirando a los animales que lo rodeaban. Comprendió que estaba ante algo mucho más grande que un simple reportaje. Había entrado en un mundo donde la conexión entre humanos y animales era sagrada, y donde la lucha por la supervivencia tenía un significado mucho más profundo. De regreso a la casa, Dona Clara le mostró una última página del diario que había encontrado, con un mensaje claro y enigmático: el pacto entre la tierra y sus guardianes es eterno. Solo los que respetan el equilibrio vivirán en armonía. Lucas sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la amenaza seguía ahí, oculta en las sombras, pero también sabía que no estaba solo. Los perros, los linces y Dona Clara eran más que aliados, eran una familia unida por un propósito común. Mientras la luna comenzaba a asomar entre las ramas, Lucas tomó una decisión.
Esta historia no solo debía contarse, debía vivirse y protegerse. Porque en el corazón del bosque, la vida dependía de la valentía de unos pocos y del amor inquebrantable hacia aquellos que no podían hablar, pero que luchaban por ser escuchados. Y en medio de la noche, un aullido se levantó, fuerte y claro, anunciando que la batalla por el bosque apenas comenzaba. La madrugada que siguió a la tensa noche fue fría y silenciosa, un contraste inquietante con la violencia que apenas horas antes había estallado en los alrededores de la casa de Dona Clara. Lucas despertó con el corazón acelerado y el recuerdo vivo de los disparos, pero también con una renovada determinación. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que la supervivencia de aquellos animales y del bosque dependía de cada paso que dieran a partir de ese momento. Al salir al porche, Lucas vio a Dona Clara sentada en su vieja mecedora, envuelta en una manta que parecía absorber el frío. Su mirada estaba fija en el horizonte, y aunque su rostro reflejaba cansancio, sus ojos brillaban con una fuerza que lo tranquilizó. «Tenemos que movernos rápido», dijo ella, sin siquiera mirarlo. «No podemos quedarnos aquí más tiempo. Los que intentaron atacarnos regresarán, y esta vez no vendrán solos». Lucas asintió, comprendiendo que la seguridad era relativa en aquel lugar. Prepararon lo esencial, algunas provisiones, el diario con las notas y mapas que Clara había encontrado, y la cámara que podría ser testigo de todo. Los perros, alertas y protectores, siguieron cada movimiento, como si comprendieran la gravedad de la situación. Mientras caminaban hacia el borde del bosque, el cachorro blanco avanzaba con una mezcla de cautela y curiosidad, pero su mirada se posó en algo que hizo que se detuviera en seco. Lucas se acercó y vio, entre los arbustos, una pequeña figura escondida, un niño, con la ropa desgastada y los ojos llenos de miedo. El niño parecía congelado, sin saber si debía acercarse o huir. Dona Clara dio un paso adelante con voz suave. «No tengas miedo, estamos aquí para ayudarte». El niño vaciló, pero finalmente salió de su escondite. Se presentó como Mateo, un niño del pueblo cercano que había escuchado los disparos y la conmoción en el bosque. Contó que, desde hace semanas, personas desconocidas habían estado entrando a la zona para cazar animales y destruir el hábitat natural, y que sus padres le habían prohibido acercarse, pero él no podía quedarse sin hacer nada. La historia de Mateo impactó profundamente a Lucas y a Dona Clara. Aquel niño no solo había sido testigo de la destrucción, sino que también sentía una conexión especial con los animales. Afirmaba que, durante la noche, había visto a los linces proteger a los perros y que sentía que algo mágico estaba en juego. Con Mateo en el grupo, decidieron buscar un lugar más seguro donde refugiarse y planear su siguiente movimiento. Caminando entre árboles y senderos ocultos, llegaron a una antigua cabaña abandonada, oculta entre la maleza y protegida por la naturaleza. El lugar tenía una aura misteriosa, como si fuera un santuario olvidado. Mientras exploraban el interior, encontraron objetos antiguos, mapas y documentos que sugerían que esa cabaña había sido el centro de operaciones de un grupo de guardianes del bosque. Parecía que las historias que Dona Clara había contado no eran simples leyendas, sino hechos reales. Lucas sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Tomó fotografías y comenzó a documentar cada detalle, sabiendo que esta información sería vital para revelar la verdad al mundo. Esa noche, mientras el grupo descansaba, el cachorro blanco se separó un momento y regresó con un ramo de flores silvestres en la boca, dejándolo a los pies de Dona Clara. La anciana sonrió con ternura y acarició al cachorro, sintiendo que él era el verdadero símbolo de esperanza y resistencia. Pero el peligro seguía acechando. A lo lejos, se escuchaban voces y el rugido de motores, indicios de que el enemigo no se rendiría fácilmente. Lucas, Dona Clara, Mateo y los perros se prepararon para enfrentar lo que vendría, conscientes de que su lucha era también por las generaciones futuras. En ese instante, el cachorro blanco aulló una vez más, un sonido que se mezcló con el viento y que pareció invocar a los linces de nuevo, como un llamado a la unidad y a la defensa de la vida. Lucas sabía que, aunque el camino sería arduo y lleno de obstáculos, juntos podían hacer la diferencia. Porque en ese bosque, donde la naturaleza y el valor humano se entrelazaban, cada ser tenía un papel crucial en la historia que estaba por escribirse. Y así, bajo el manto estrellado, comenzaron a tejer la red de resistencia que podría salvar no solo a los animales, sino a toda la esencia de un lugar que muchos querían destruir, pero que ellos estaban dispuestos a proteger con su vida.
La niebla espesa envolvía el bosque cuando Lucas, Dona Clara, Mateo y los perros se internaron aún más en la penumbra de la madrugada. Cada paso que daban resonaba en el silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el ocasional susurro del viento que parecía contar secretos antiguos. La tensión era palpable, sabían que la cacería humana y la destrucción no cesarían, y que el equilibrio de ese mundo oculto pendía de un hilo. A medida que avanzaban, los perros parecían moverse con una certeza casi instintiva, guiando al grupo a través de senderos apenas visibles, lugares donde la naturaleza aún resistía intacta. El cachorro blanco, siempre alerta, lideraba con pasos firmes y olfateaba el aire, como si percibiera una presencia invisible. De repente, un sonido lejano captó la atención de todos. Un aullido profundo y prolongado que no parecía pertenecer ni a los perros ni a los linces, sino a algo más antiguo y enigmático. Dona Clara frunció el ceño y susurró. Es el llamado de los guardianes, los linces están cerca. El corazón de Lucas latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. Sabía que esa conexión entre los linces y los perros era más que una simple alianza, era un pacto de supervivencia que trascendía generaciones. Pero, ¿cómo podía explicarse algo tan improbable sin caer en la fantasía? Mientras seguían el sonido, llegaron a un claro donde la luz tenue de la luna se filtraba entre las copas de los árboles. Allí, entre las sombras, vieron a 3 linces majestuosos observándolos con ojos brillantes, como centinelas de un mundo secreto. No hubo miedo en sus miradas, solo una calma poderosa y ancestral. Mateo se acercó lentamente, extendiendo una mano con respeto. Los linces respondieron con un leve movimiento de cabeza, casi como una bendición. Fue entonces cuando Lucas notó algo extraño, cerca del lugar, marcas en la tierra que no eran huellas comunes, sino símbolos tallados por el paso de tiempo, señales que parecían contar la historia del pacto entre humanos y animales. Dona Clara sacó del bolsillo un amuleto antiguo, gastado pero lleno de significado, y lo sostuvo frente a los linces. Este amuleto fue entregado a mis ancestros por los guardianes del bosque, explicó, es el símbolo de la alianza que protege este lugar. El cachorro blanco se acercó al amuleto y lo olfateó, como si reconociera la energía que emanaba. Los linces se sentaron en círculo, y en ese instante, un viento suave comenzó a soplar, como si la naturaleza misma respirara en armonía. Sin embargo, el momento de paz fue abruptamente interrumpido por el rugido lejano de motores y voces humanas que se acercaban. Los invasores estaban cerca, decididos a terminar con la resistencia. Debemos actuar rápido, dijo Dona Clara con voz firme. Este pacto solo tiene sentido si protegemos a todos, no solo a nosotros. Los perros, los linces, el bosque, y también a las personas que aún creen en esta causa. Lucas sacó su cámara y comenzó a grabar, capturando la escena única de unión entre especies, la evidencia irrefutable que podría cambiar el destino del bosque. Mateo, con ojos llenos de determinación, preparó un plan para alertar a los habitantes del pueblo y organizar una defensa conjunta. Mientras los sonidos enemigos se acercaban, el grupo se preparó para un enfrentamiento inevitable. Los perros ladraban con fuerza, los linces emitían gruñidos bajos y protectores, y el aire parecía cargarse con una energía casi mágica. En medio de esa tensión, Lucas tuvo un pensamiento fugaz. ¿Qué habría pasado si nunca hubiese cruzado ese portón oxidado? ¿Si nunca hubiese conocido a Dona Clara y su enigmática manada? La respuesta le dolió en el alma, porque comprendió que la lucha era mucho más que por un bosque o unos animales, era por un legado de respeto, amor y coexistencia. La primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo, marcando el inicio de una jornada que definiría el futuro de aquel lugar sagrado. Y mientras el sol emergía, una figura emergió de entre los árboles, era un hombre alto, con ropa de cuero y mirada firme, pero algo en él no parecía hostil. He venido a ayudarte, dijo con voz profunda. Sé lo que están haciendo y quiero poner fin a esto. El hombre se presentó como Marcos, un antiguo guardabosques que había renunciado por la corrupción en la administración local. Su conocimiento del terreno y de los secretos del bosque sería vital para la batalla que se avecinaba. Con la ayuda de Marcos, el grupo ideó una estrategia para proteger a los animales y denunciar a los culpables. Pero el verdadero desafío estaba aún por llegar, revelar al mundo la existencia de aquel pacto milenario y demostrar que la unión entre humanos y animales podía ser la clave para salvar la vida en la tierra.
Justo cuando parecían tener un plan, una sombra se deslizó entre los árboles, observándolos desde la distancia. No estaban solos. Y esta vez, el enemigo sabía exactamente dónde atacar. El cachorro blanco, con los pelos erizados y el hocico apuntando hacia la amenaza invisible, lanzó un aullido que resonó como una advertencia. Lucas sintió un escalofrío. La batalla final estaba por comenzar, y en esa lucha, el destino de todos dependía de un hilo delgado, tejido por la valentía, la fe y un amor inquebrantable hacia aquellos que no tenían voz. Y entonces, el silencio se rompió con un estruendo que hizo temblar la tierra. La batalla por el bosque sagrado había comenzado con una fuerza imparable. Los primeros rayos del sol apenas rozaban las copas de los árboles, cuando los sonidos de motores y pisadas rompieron el silencio ancestral que envolvía aquel lugar. Lucas, Dona Clara, Mateo, Marcos, junto a los perros y linces, se posicionaron con la determinación de quienes no están dispuestos a rendirse, conscientes de que ese día marcaría el futuro no solo del bosque, sino de todo lo que él representaba. La estrategia diseñada por Marcos se puso en marcha con precisión. El hombre alto y robusto conocía cada rincón del bosque, cada sendero secreto, y utilizó ese conocimiento para trazar trampas naturales que ralentizaran la entrada de los invasores. Mientras tanto, los perros, liderados por el cachorro blanco, y los linces, con sus movimientos sigilosos y ágiles, atacaban con astucia desde las sombras, creando caos entre los hombres que pretendían destruirlo todo. Lucas no solo estaba luchando con su cuerpo, con su cámara en mano, registraba cada instante, cada evidencia de la injusticia y la resistencia. Sabía que esas imágenes, esa historia, tenían el poder de llegar más allá del bosque, de conmover corazones y despertar conciencias. Su respiración era rápida, pero su mirada permanecía fija, decidida. Dona Clara, con su voz firme y cálida, coordinaba a los perros, alentándolos a proteger cada árbol, cada criatura. Sus manos, curtidas por años de trabajo, acariciaban a los animales como si les transmitiera una fuerza invisible, una conexión profunda que trascendía las palabras. En sus ojos brillaba la luz de una esperanza que ni la violencia podía apagar. En un momento, un grupo de hombres armados logró romper de las barreras naturales y se adentró más en el bosque. Marcos y Mateo, rápidos y astutos, los interceptaron. La lucha cuerpo a cuerpo fue intensa, cada movimiento cargado de adrenalina y urgencia. Los gritos se mezclaban con los ladridos y aullidos, creando una sinfonía caótica pero llena de vida. Lucas sintió como su corazón se aceleraba cuando vio que uno de los perros, herido, caía al suelo. Sin dudarlo, corrió hacia él y, con manos temblorosas pero cuidadosas, intentó detener la sangre que brotaba de una herida profunda en su pata. El cachorro blanco estaba a su lado, ladrando con furia, como si supiera que ese instante podía decidir mucho más que una simple batalla. De repente, un disparo resonó y todos se congelaron por un segundo. La tensión alcanzó su punto máximo. Dona Clara gritó órdenes, mientras corría hacia el herido, sacando un botiquín improvisado de su mochila. El miedo se mezclaba con la determinación, todos sabían que no podían permitirse un fracaso. Mientras tanto, Lucas capturaba esa escena con la cámara, consciente de que mostraba no solo la violencia de la pelea, sino también la humanidad y el valor de quienes defendían ese espacio sagrado. Su mente no dejaba de pensar en el mensaje que debía transmitir al mundo: el bosque no era solo un lugar, era un hogar, un legado que merecía ser protegido. En medio del caos, apareció una figura inesperada, una mujer joven con ojos brillantes y una voz firme que resonó por encima del ruido. «Deténganse», gritó. «Esto no puede seguir así». Todos se detuvieron, confundidos. La mujer, sin temor, caminó hacia el grupo y mostró un documento en sus manos. «Soy periodista. Tengo pruebas de corrupción y abuso de poder detrás de esta operación», explicó. «Si continúan, expondré todo al público. La verdad saldrá a la luz». Los hombres armados se miraron entre sí, dudando. El líder, un hombre de rostro duro, bajó lentamente su arma y ordenó la retirada. La tensión se disipó lentamente, mientras el bosque recuperaba su silencio, roto solo por los jadeos y los pasos lentos de quienes aún estaban en pie. Lucas bajó la cámara y miró a su alrededor. Los perros, aunque cansados y heridos, estaban vivos,
los linces se retiraron hacia la espesura, seguros de que la batalla había terminado por ahora. Dona Clara abrazó al cachorro herido, susurrándole palabras de aliento. El alivio se mezclaba con la tristeza por lo vivido, pero también con una renovada esperanza. Sabían que no sería la última lucha, pero habían demostrado que juntos podían resistir. Que el amor y el respeto por la naturaleza eran más fuertes que cualquier amenaza. Marcos, con voz grave, dijo: Esto es solo el comienzo. Ahora debemos unir fuerzas con los que creen en esta causa y asegurarnos de que el bosque y sus guardianes tengan un futuro. Mateo asintió y añadió: Y que el mundo entero conozca la verdad. No podemos permitir que esta historia se olvide. Lucas, con lágrimas en los ojos, pensó en la importancia de su misión. No solo era testigo de una batalla, sino portador de un mensaje vital para la humanidad. La historia de un bosque que luchaba por sobrevivir, de unos animales que confiaban en los humanos correctos, de un amor profundo que unía especies diferentes. Mientras el sol se alzaba por completo, iluminando las hojas verdes y los rostros cansados pero determinados, Lucas levantó su cámara una vez más y comenzó a grabar. Porque la historia no terminaba allí. Apenas comenzaba. Y en esa grabación, en ese instante, estaba el futuro de todos.